para que informe sobre su proyecto de estructura orgánica, lo que le planteamos en la reunión pasada. Bueno, la verdad que nosotros hicimos un análisis de toda la documentación existente en la comisión bicameral. Hicimos una pequeña presentación orientadora. Yo la verdad que voy a tratar de ser lo más dinámica posible. Son muchas aristas, tienen muchos temas. Sí, me comprometo a, después que terminemos la reunión de la bicameral, presentar ante la Secretaría Administrativa y la Presidenta el documento donde tiene una sistematización de todo lo trabajado para poder socializarlo y después poder algunas dudas o inquietudes que salgan en la próxima reunión, ya sea de asesores o de la comisión bicameral, poder determinar y poder profundizar sobre la temática. Yo, si quieren, compartimos el Power, pero antes me gustaría, a estas cuestiones que planteaban antes, hay, digo, en la documentación, una cuestión que tiene que ver cuando tramita de oficio o situaciones particulares o irregulares o situaciones de extrema vulnerabilidad, donde se permite poder, desde la comisión bicameral, pedirle algún informe o pedirle alguna actuación realizada a la defensora. Lo que tenemos que buscar más que nada es la cuestión más de gestión operativa de tramitación de la misma, ¿sí? Porque casi todos fuimos por la vía informal, la cuestión es buscarle la formalidad, además para que quede en toda la actuación que hacemos de la comisión bicameral. Pero van a ver que en el documento que vamos a compartir ahora, de la manera más sucinta posible, está este apartado que lo podemos tomar para poder trabajarlo. Tengo a ver un Power, decime. Ahí. Y se ve, Paola, se ve perfecto. Para que lo quiero abrir. Ahí vamos. Ahí, perfecto. Bueno. Bien. Cualquier cosa me dicen. Voy a tratar de estar súper rápida. Son muchas cosas y además la documentación que analizamos va más allá de la estructura, por lo cual vamos a ir a la estructura, vamos a ir a la presentación del plan de trabajo que hizo, vamos a ir al presupuesto y a algunas recomendaciones. Perfecto. Tranquila nomás. Siguiente. Esperen que la informática no es mucho para mí. Ahí está. Nosotros, para realizar este informe de presentación del estado de situación de la Defensoría, trabajamos sobre la Ley 26061, el reglamento interno de la Comisión Bicameral, las resoluciones que envió a la Comisión Bicameral la Defensora, que es la 1, la 2, la 3 y la 6, el informe de avance que presentó la Defensora el 24 de julio, y a su vez 38 documentos que también están en poder de la Comisión Bicameral, que trabaja temas de comunicación, temas de convenio, temas de recomendaciones, intervenciones e informes. En base a eso fuimos y también la ley de presupuesto, la prórroga de la ley de presupuesto y además el proyecto actual de presupuestos que está en debate en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. En base a eso fuimos bien claramente definiendo sobre toda esta normativa cuál es el rol tanto de la Comisión Bicameral como también el rol de la Defensora en todo lo que está realizándose actualmente en el poco tiempo de constitución de esta nueva institucionalidad. En base a eso, con relación a la actuación de la Defensora, nos basamos en relación a el diseño y la estructura organizativa, creo que es la otra, ¿no? Esperen que vea la siguiente. Nos basamos en base a la estructura organizativa, al reglamento interno de funcionamiento de la Defensora, tanto la estructura interna como el funcionamiento está establecido en el artículo 6 del reglamento interno, no está establecido o pedido en la ley 26061. ¿Sí? Y después la presentación de los informes anuales y los informes especiales, que sí está establecido en el artículo 56 y 57 de la ley 26061, y el presupuesto de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que también hay como una
contradicción entre lo que establece la 26061 y lo que se establece en el artículo 6 del reglamento interno. Bueno, si quieren vamos a la estructura que tiene que ver con las misiones y funciones. Claramente, como les decía antes, es una institución nueva, por lo cual lo bueno es que se puede hacer en base a los criterios rectores de todo lo que hace la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cuando inició la defensora, solamente contaba con los 2 adjuntos, ¿sí? Y ella, nombrada por la Defensoría, quien empezó a ejercer sus funciones este año 2020. Por supuesto que esta estructuración nueva hace que tenga que dedicarse a un montón de otras tareas que tal vez no son sustanciales, pero son importantes para poder poner en marcha la estructura. Por ejemplo, un caso particular tiene que ver con el edificio, con la organización de su recurso humano, con el tema de su función, hasta con la cuestión presupuestaria y la constitución de un SAF propio para poder efectivizar la realización de sus funciones. Por supuesto que no puedo dejar de nombrar que en este contexto apareció nuestra pandemia, pasó el COVID-19 y todo lo que tal vez tenía planificado y organizado en su plan de trabajo generó toda una reorganización producto del aislamiento y producto de la realidad que todos sabemos y no quiero profundizar un poquito más. Sí creemos que se dieron pasos significativos en cuanto a la estructuración, ya sea en tema de infraestructura, en tema de presupuesto, en tema de las pautas organizativas y que tiene que ver con el desempeño, por supuesto, de sus funciones y a las tareas sustantivas. Si vamos a la estructura de sí, nosotros sabemos que hay 3 resoluciones que marcan la estructura de funcionamiento. Resolución 1, la 2 y la 3. Del análisis que nosotros hacemos, nos basamos en 2 criterios para poder analizar la idoneidad o no de esta estructura para el funcionamiento de la defensora. Nos basamos en el criterio de pertinencia de la organización respecto a las funciones y los deberes de la institución y además, como es nueva, hicimos alguna comparación con alguna otra defensoría preexistente para tenerlo como parámetro de análisis, ¿sí? No valorativamente, sino como parámetro de análisis para determinar su correspondencia o no. En la resolución 1, que aprueba la estructura de la Defensoría y a su vez aprueba las misiones y funciones. Y además en la resolución 2, que me parece que es muy importante porque fue un tema que surgió en las reuniones de asesores, ella formaliza la delegación de la coordinación de las direcciones en sus adjuntos. Claramente, la defensora es un organismo unipersonal y los defensores son auxiliares en todo lo que tiene que ver con la delegación de la coordinación operativa que desarrolla desde la Defensoría. Bueno, claro, sí, perdón, se me pasó la... bueno, en esta delegación que hace la defensora, ahí nosotros le compartimos la pantalla cuáles son las coordinaciones que delegó para una cuestión de operatividad, de servicio y de funcionamiento que le permita llegar con las respuestas más rápidas y reales y concretas en tiempo real. Bueno, nosotros, además, es importante que todo este análisis de la estructura para nosotros va en concordancia con lo que establece la 26061. Tanto en los artículos 48, en el 47, en el 55 y en el 56. Sus misiones y funciones están en concordancia con estos principios rectores. Y a su vez, también todas las tareas y las funciones y las coordinaciones que les delega a los defensores adjuntos, ¿sí? A los adjuntos. Claramente hay una concordancia en cuanto a los principios, a la estructuración y al funcionamiento, por lo cual nosotros creemos que la estructura va acorde con los principios rectores de la protección integral que se determinó por ley y por las distintas normativas en la República Argentina. Y además me parece que es fundamental, que vimos 3 cosas que para nosotros son clave, es que
se define claramente el ordenamiento federal, ¿sí? Acá hay un ordenamiento federal, también se define cuáles son las tareas y se respeta todo lo que tiene que ver con las autonomías provinciales. Por lo cual me parece que es una estructura que determina no solamente cuáles son esas 10 o 15 funciones que le va a dar la ley 26061, sino que también acorda para adentro un criterio de coherencia y consistencia de la estructura para poder dar respuesta al interés superior de los niños. Sí, igual yo trato de ser lo más escueta posible, pero todo esto está desarrollado desde los artículos de la ley, está desarrollado todo lo que tiene que ver con la estructura, todo lo que son las resoluciones que sacó la defensora para que lo puedan estar trabajando y lo podamos estar compartiendo más exhaustivamente y poder analizarlo hasta la próxima reunión. Sí, para terminar acá me parece que es importante todo lo que tiene que ver con la estructura, misiones y funciones, que los defensores, de acuerdo a la 26061, los adjuntos a la defensoría son auxiliares de la defensora, ¿sí? Y ella delegó por resolución la coordinación del trabajo de cada uno de los adjuntos. Disculpe, señora presidenta, ¿puedo hacer una pregunta? Porque no me quiero perder con los documentos que tengo de enviados. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Porque se me va a perder con la estructura. ¿Cómo no? Gracias. No, tengo más preguntas, pero esperamos al final. Pero como porque en el documento que yo tengo de la resolución, los adjuntos no tienen ninguna dependencia, tienen misiones y funciones, con nombre, misiones y funciones, pero esas direcciones que tienen esos nombres cuelgan directamente de la defensoría, no del adjunto, salvo que tenga yo otro papel y esté errada. Puede ser que yo esté teniendo mal el documento, por eso le pregunto a la diputada. Claro, en la estructura, las direcciones dependen de la defensora, no de los adjuntos. Sí, depende, los adjuntos son auxiliares de la defensora, ¿sí? Ella delega a una cuestión operativa la coordinación de estas direcciones. Por eso, si vos te fijas en la estructura, los defensores, los adjuntos, perdón, están como línea punteada, ¿sí? Pero la estructura depende de la defensora. La defensora directamente. O sea, que en realidad no tienen nada los adjuntos. Sí, en realidad tienen esa dependencia porque la ha dado la defensora si es que es necesario. Pero es una función de la defensora, no es una función de los adjuntos. Está delegada. Si hace falta, lo utiliza. Por eso está, como dice la diputada Vespasian, con esa línea de punto, porque puede ser... Está delegada en palabra, no, está delegada desde la palabra, la deja de delegar. No, está delegada por resolución, Tiene una resolución de delegación administrativa, que es la resolución número 2. Sí, por eso. Ahí en el Power está puesto, Paola, resolución 2, delegación de coordinación. De coordinación. Claro, les da que coordinen. En realidad la resolución es de la defensora. Le plantea la coordinación y les plantea qué temas de esa coordinación, qué cuestiones. Si me permite, le leería cómo dice muy resumidamente la resolución 2 con relación a la delegación. Dice, indicando que por razones de necesidad de servicio, competencia y bajo los principios de eficacia, economía y celeridad, resuelve delegar en sus adjuntos las funciones y las direcciones, que son las que están ahí en pantalla ahora mostrándose o expresándose. Sí, por eso, pero como no lo veía. No, y después te faltan las resoluciones 4 y 5, ¿no las enviaron? Están tramitando. Mira, estas resoluciones que yo les planteo tienen que ver con las misiones y las funciones, que es el artículo o es el ítem que estamos trabajando ahora. Hay otras resoluciones que nosotros preguntamos, que cualquier cosa después el secretario administrativo lo puede definir, que sé que están en circulación, que tiene que ver con cuestiones administrativas o cuestiones presupuestarias, ¿sí? Acordate que la estructura de la defensoría se está armando, recién están estructurando todo lo que tiene que ver con los sistemas financieros, con los sistemas jurídicos. Pero no la enviaron, la 4 y la 5.
sí la 6, pero la 4 y la 5 no. Nosotros no la tenemos en nuestro poder. Vuelvo a decirles, nosotros utilizamos toda la documentación que se presentó en la última reunión que tuvimos. A partir de ahí nos pusimos a analizar toda la documentación que se presentó, que están los 38 documentos, que está toda la estructuración de la ley 26061 y está todas las recomendaciones. Ok, gracias. No, por favor. Cualquier cosa... Leonardo. Quiero optimizar el mejor tiempo posible porque sé que todos están muy con poco tiempo, entonces igual todo esto más ampliado y más exhaustivo está en el documento que una vez que se termina la reunión, que era el compromiso que yo había tomado de poder sistematizar toda esta documentación que está dando vuelta, poder presentárselas para que lo podamos trabajar o la podamos mejorar o profundizar, pero sí que nos va a dar un basamento acerca de dónde estamos parados con toda esta sistematización de la documentación. Perfecto. No, vos había dicho Leonardo, Betty. No, sé, no, Leonardo, yo quería saber si teníamos la resolución 5 y 6. No, senadora, toda la documentación o la información que llegó de la Defensoría la circulamos automáticamente. No la tenemos. Entonces habría que pedir esas dos resoluciones, si es que están disponibles, porque es raro que no las hayan enviado. Son intermedias, es como raro, no la habrán considerado. Pero bueno, hacer esa conexión. Presidenta, mi hipótesis, y creo que va a tener que ser una hipótesis de trabajo de esta bicameral, es que muchas de estas resoluciones de tipo administrativo, por supuesto, de algún pago de caja chica, de una apertura de caja chica, todos actos administrativos que a los efectos de nuestra función no interesan, y creo que tiene que, en ese sentido, primar el principio de buena fe. Por eso yo lo que quiero es que confirmemos solamente si eso está o no es indispensable, punto, no nada más. Claro, porque va a pasar, supongo, Presidenta, que esto va a pasar varias veces. Sí, pero me parece que es nosotras somos las que deberíamos de considerar que no hace falta analizarla porque es un pago de caja chica, pero desconocemos el contenido. Yo comparto que no hay que analizar un pago de proveedores, pero no sabemos lo que dice la resolución. Bueno, vamos a averiguar ahora si consideran tipos de resoluciones internas y entonces directamente no las envían o sino que la titulen y punto. También eso va a tener que determinar qué criterios de documentación vamos a recibir como bicameral y cuáles no, cuáles tienen que ver meramente con cuestiones sustantivas o cuáles tienen que ver meramente con cuestiones administrativas. Digo, tal vez nosotros, hay algunas que también, no le quiero llevar la culpa a nuestro presidente de la Cámara, pero también muchas resoluciones van a la aprobación de masa, entonces capaz que también pueden que ser que estén ahí, que estén en el circuito, pero bueno, tal vez por el secretario administrativo, presidenta, podemos hacer la comunicación con la defensora para ver estas resoluciones faltantes, en qué circunstancias se encuentran, ¿no? ¿Qué le parece? Perfecto, sí me parece. Una sola cosita, aporte hasta ahí, la verdad, hasta ahora muy bien, Paola, buenísimo. Quería hacer dos aportes nada más con respecto a eso. Independientemente de las resoluciones que la Defensoría envíe a la bicameral y el criterio que tengamos, ¿no? Cuáles tendría que comunicarse, aquellas que afectan un poco o van reestructurando, porque también una institución no es como nace, sino como va funcionando, y algunas otras que puedan ser administrativas. Lo cierto es que la Defensoría, como todas las instituciones públicas de Argentina, está expuesta a la ley de acceso a la información. O sea que todas las resoluciones tendrían que estar, digamos, la Defensoría está obligada, y estaría bueno que tenga una página web, digamos, que me parece que falta por ahí, de empezar, obviamente porque es un organismo nuevo que recién se crea, pero digamos, es de acceso a público, conocimiento, todas las resoluciones que emiten ¿no? El Congreso también está expuesto a esto, ya lo sabemos nosotros, es decir, hay una ley de acceso a la información donde también la Defensoría va a tener que empezar a publicar todas las resoluciones, sean orgánicas, sean administrativas, etc. Y no, otra cosita que quería decir también, Paola, que están a disposición y que, digamos, que cuando se hizo el concurso, uno de los puntos de evaluación era la presentación del plan de trabajo. Y la verdad que los planes de trabajo tenían de alguna manera un enfoque
y por eso creo que también tiene que ver la explicación de la resolución 2 de la defensora, tenía un enfoque, digamos, de construcción colectiva, digamos, fue muy bueno, cada uno de esos planes de trabajo fue muy buena esa audiencia pública que fue digamos, un punto de calificación justamente, ¿no? Cómo innovaban en una construcción de este diseño, porque había que armar el diseño, obviamente, ¿no? La ley en ese sentido no da ningún mandato. Así que también eso por ahí es un banco de recursos, de cosas interesantes, porque obviamente que los 3 nominados no fueron los 11, y había propuestas excelentes, y obviamente todo no se puede hacer de una misma vez, pero también ahí es un banco de recursos interesantes para poder ir viendo qué cosas se pueden aportar, en fin, porque eran muy buenos los planes de trabajo de los 11 que quedaron calificados. Nosotros ahora vamos a trabajar dentro de los documentos que tenemos, que analizamos, está el plan de trabajo. Este es el plan de trabajo prioritario antes de la pandemia del COVID-19. Fue consensuado no solamente entre los 3, entre la defensora y los adjuntos, sino también, Carla, según tengo entendido, que se pidió los aportes de los demás personas que habían concursado. Digo, en realidad fue un plan de trabajo que buscó una cohesión institucional y además de mirada acerca de la niñez para todo el país, por lo cual sé que lo hicieron participativo, de acuerdo además de lo que surge del informe que nos presentó la defensora, ¿no? Así que, por supuesto que nosotros vamos a contarles en forma resumida cuáles fueron los lineamientos del plan de trabajo previo a la pandemia y después cómo fue la defensora en su accionar reacomodándose en sus funciones y sus tareas de acuerdo a esta nueva realidad, este nuevo contexto en que estamos viviendo. En cuanto a los ejes prioritarios, la defensora se estableció 11 ejes temáticos para trabajar en su plan de trabajo. 11 ejes temáticos que por supuesto que viene con la alimentación, que viene con el tema de vivienda, viene con el espacio de crianza, viene con el tema del acceso a la educación, viene con el tema del presupuesto dedicado a la niñez, viene con cuestiones que tienen que ver con la violencia, con el abuso sexual, con la explotación sexual, con situaciones de atención prioritaria de la niñez en cuestiones que tienen que ver con los pueblos indígenas, con situación de calle. Bueno, yo les enuncio más o menos en pequeñas palabras cuáles serían estos 11 ejes temáticos. Por supuesto que estos 11 ejes temáticos, que fue consensuado con todos los que forman parte de la Defensoría y además otros expertos que fueron consultados, se vio reorganizado con este contexto del COVID-19. Entonces, en este nuevo contexto que está viviendo la Defensoría en general y la Defensora en particular en su rol, hizo una reorganización de cuál era su plan de trabajo. Y ahí se determinamos como 2 conjuntos. Un primer conjunto que tiene que ver con la información y los efectos concretos que generó la pandemia en niños, niñas y adolescentes, sobre todo en aquellos niños que están sin cuidados parentales, y la otra es cómo se reorganizó el presupuesto de acuerdo a esta situación de emergencia. Y un segundo conjunto tiene que ver con cuestiones más de efectivización de los derechos. Eso tiene que ver con cuestiones de alimentación, de vivienda, de educación y cuáles fueron algunas alternativas pedagógicas, algunas cuestiones que tienen que ver con la salud, algunas cuestiones que tienen que ver con la habitacional y sobre todo algunas cuestiones que tienen que ver con la primera infancia. Eso hizo una reorganización. Por supuesto también que su plan de trabajo ha sacado recomendaciones, estas cuestiones de qué está pasando ante situaciones que tal vez todos nosotros conocemos y no sabemos cuál fue la actuación institucional. Ella también ha sacado recomendaciones. Hasta la fecha conocemos de 3 recomendaciones. Una recomendación que tenía que ver con los sistemas de protección de derechos de niñas y adolescentes, sobre todo con el sistema abrigo de la provincia de Buenos Aires. Otra que tenía que ver a los sistemas de protección de derechos de todo el país con situaciones de abuso sexual que se fueron dando en casi todas las provincias y ahí sacó algunas recomendaciones y también una específica en tema de San Luis con el tema de la muerte de un adolescente en situación de detención. Esas fueron algunas de las recomendaciones que nosotros recogimos de toda la documentación y a su vez de toda esta documentación recogida
se puede determinar que hubo 32 denuncias que tienen que ver con una diversidad de las distintas provincias, digo, más que nada para enunciar. Nosotros, la sistematización de toda esta información en todo lo que hace al plan de trabajo y el accionar, lo estipulamos en 5 ítems, digo, ordenadores. Uno tiene que ver con la vulneración de derechos denominados de la protección social, la otra tiene que ver con aspectos de los funcionamientos de los sistemas de protección de derechos, el otro tiene que ver con el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, todo lo que hace la violencia institucional y situaciones de indocumentación, sobre todo en tema de inmigrantes o miembros de pueblos indígenas. Esos serían como los campos de acción en su plan de trabajo. A su vez también hubo acciones que desarrolló que fueron de oficio, o por situaciones de pandemia, o situación de vulnerabilidad, y sobre todo en algunos casos tuvo que ver con los pueblos indígenas, específicamente en el Chaco salteño. Por supuesto, digo, y relacionándolo con el ítem anterior, todo este accionar fue con los 32 agentes que tiene hasta ahora nombrada la defensora. Hoy la estructura real de funcionamiento de la defensora por nombramiento, por resoluciones, es de 32 agentes. El otro campo de análisis fue el presupuestario, donde ahí nosotros queremos, o particularmente quiero hacer una observación que el análisis a mí, por lo menos particularmente, me preocupó y bastante, que tiene que ver con una contradicción que noto en el artículo 57 de la 26061 y el artículo 6 de el reglamento interno. Claramente en el reglamento interno habla de previsión presupuestaria, ¿sí? Y en cambio, en la ley habla de un informe anual, donde en el informe anual tiene que estar el anexo en el que se va a constar la rendición de cuenta del presupuesto, ¿sí? Ahí hay como una contradicción acerca de si es antes, si es post, si es rendición o si es previsión presupuestaria. Por supuesto que lo dejo acá en la comisión para que lo podamos intercambiar, discutir y analizar. Para este año, en prórroga de presupuesto, el presupuesto inicial fue de 22 millones, bueno, actualmente tiene una ejecución de 97 millones, y para el año 2020 se prevé una asignación presupuestaria de 347 millones aproximadamente, presupuesto que se está analizando en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, que es donde se tiene que analizar, porque en el caso nuestro rol como bicameral tiene que ver la de control del rol de la defensora y no de legislar sobre cuestiones, en este caso, presupuestarias. Paola, una consulta, porque no me perdí, disculpe, Presidenta. Vos mencionás que tiene 32 agentes funcionando, pero en la resolución 3 tiene solamente 16. ¿En dónde constan los otros trabajos? ¿Cómo son 32? ¿No son 16? Si la resolución, la documentación que nos dio era que 16 tenía. ¿Por qué vos decís 32? 16 es lo que está en la resolución. Esto nosotros lo sacamos del informe que presentó del plan de acción y del informe que presentó cuando fue ahí a la comisión bicameral. ¿Y hay algún mecanismo por el cual se establece la selección del personal? Digo, así como hicimos un esfuerzo enorme para tener una mejor selección de defensoría y defensores adjuntos, ¿hay algún mecanismo que tiene establecido la defensoría para contratar el personal idóneo según antecedentes, trabajo en infancia, profesión, experiencia, que es un organismo tan técnico? En los documentos que envió, ¿existe un modelo de selección o es simplemente a criterio de la defensora? En los documentos que nosotros tenemos no está especificado el perfil y me parece que tiene que ver con una decisión claramente de la defensora, quiénes son el equipo que forma parte de su gestión.
Sí hay principios rectores acerca de cuáles son las funciones o las responsabilidades sustantivas o cuáles son los objetivos sustantivos que busca, por lo cual si uno hace una correlación de cuáles son sus metas y objetivos con relación al personal, creemos que ahí tiene que darse la coherencia que para determinada función tiene que haber personas que estén idóneas y capacitadas para poder desarrollarlo. Pero específicamente, ¿cuál es el perfil que tiene que tener cada uno para ser parte de la estructura? Por lo menos en la documentación que nosotros tenemos, no consta. Igual creo que al ser un organismo unipersonal y es un organismo de autonomía de acción, creo que queda decisión de la defensora quien forma parte de a ver, pero una consulta, perdón, porque todas somos especialistas en niñez y laburamos en organismos y demás. Primero ya tenemos la situación de que el organismo se llama defensora, que en 5 años cambia a la persona que lo conduce y hay que cambiar porque si es un varón hay que poner defensor. Ya tenemos una cuestión que es de unipersonal, es personalista. Y después es una institución, un organismo que viene a proteger y velar los derechos de niños, niñas y adolescentes a lo largo y el ancho del país. Y que probablemente a lo largo de los años cambie la persona que lo conduce. Uno cuando llega a un ministerio, y las que hemos gestionado lo sabemos, no es que llegamos y sacamos 6.000 trabajadores y ponemos 6.000 según lo que nos gusta. Digo, ahí tiene que ver con la jerarquización de esta institución. Entonces ya se llama defensora y no defensoría. Si tenemos un varón en 5 años, tenemos un problema. Y después vamos a quedarnos con un organismo que sí tiene que ver con el nivel técnico, no es a criterio y gusto. Hay un grupo, sí, obviamente, puede ser el director, puede ser el grupo de asesores. Ahora, toda la planta permanente de este organismo tan jerárquico y tan importante, me parece que no está bueno que no esté jerarquizado como lo pensamos. No puede ser el criterio de la defensora. Moción de orden, por favor. Yo quisiera solicitar que la diputada Vespasian pudiera terminar su información, su presentación y en todo caso hacerle preguntas aclaratorias, porque si ya comenzamos a opinar, opinamos todas. No, pero Claudia, no es opinar, es justamente en el momento hacer la pregunta, ¿no? Quizás es más dinámico así. Parece que una cosa es hacer preguntas aclaratorias y otra es empezar a opinar acerca de un montón de otras cosas que ha dicho la senadora. Yo le solicito a la señora presidenta que la diputada Vespasian pueda terminar su informe. A ver, a mí me parece de que si hay dudas... 3, 4 cosas que vienen después, que tiene que ver con que claramente uno de los mandatos que tiene la defensora a través del reglamento interno es sacar todo lo que tiene que ver con los manuales, todo lo que tiene que ver con los reglamentos de funcionamiento, que ahí claramente debe estar tal vez los perfiles, pero también hay mandatos que están establecidos por ley, normativa, digo, eso todo lo que tiene que ver, porque después, una vez que vean que yo avance, una de las cuestiones que yo planteo, que deberíamos pedirle a la defensora o citarla para poder trabajar todo lo que tiene que ver con el reglamento interno y de funcionamiento, porque no está establecido. Tal vez en el reglamento interno de funcionamiento puede estar los principios rectores de cuáles deberían ser el perfil, las características que se debe tener quien cumple funciones para garantizar las metas o poder garantizar cuáles son los objetivos que tenemos en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahora, hoy, a la actualidad, eso no lo tenemos, pero me parece que en todo lo que tiene que ver con los reglamentos internos y de funcionamiento, hay capítulos donde se consta todo lo que tiene que ver con el perfil del recurso humano. Bueno, con el tema del presupuesto, y a su vez el presupuesto establece 24 millones de pesos para el funcionamiento de esta comisión bicameral. Por supuesto que es muy difícil evaluar si el presupuesto será adecuado o no, porque no tenemos un término de referencia, porque esta defensoría es nueva. Sí, nosotros lo que analizamos, hicimos un cuadro comparativo, pero yo no quiero quitar más tiempo ahora, con otras defensorías para ver si los parámetros de organización presupuestaria, institucional y de estructura corresponden o no con unos criterios que tienen que ver con esto de la eficacia, la eficiencia y una buena administración. Por supuesto que esto también nosotros lo vamos a compartir para que lo puedan tener. Y un tema que yo quiero
aclarar que antes preguntó la senadora, es que la estructuración del presupuesto, todo el personal está como temporario, no aparece personal permanente. Eso está establecido en el presupuesto que está en discusión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. No aparece como planta permanente, sí como planta transitoria. Por lo cual, nosotros, de acuerdo a las variables que tomamos de análisis, para nosotros el presupuesto y la organización presupuestaria resulta adecuada de acuerdo a los objetivos y las metas que está poniéndose la defensora en su ejercicio y en su rol. Bueno, nosotros ahora quisiera rápidamente compartirle algunas recomendaciones y algunas conclusiones que para poder trabajarlo y dejarlo a trabajar en la, poder trabajar y trabajarla en la comisión. Por supuesto que con respecto a la aprobación de la estructura, para nosotros está en condiciones de ser aprobada, pero no hay un mandato de la ley que nos obligue a aprobar una estructura. Sí, la aprobación de la estructura está en el inciso E del artículo 6, por lo cual tal vez nosotros recomendamos alguna manifestación de aprobación por parte de la bicameral, pero no nos da obligación la 26061. Sí se pide la aprobación de la estructura en el inciso 6 del reglamento interno, perdón, ¿sí? Con respecto al plan de trabajo, sus acciones están orientadas a la consolidación tanto institucional para el cumplimiento de las funciones, como también así busca generar acciones de mirada más federal, más territorial, y se cumple con las funciones específicas. También el plan de trabajo que se le exige a la defensora no está estipulado en la ley, sí está estipulado en el reglamento interno, a lo cual creemos que es importante profundizar más sobre el plan de trabajo, porque este plan de trabajo que se presentó formó parte del informe preliminar, por lo cual creemos que habría que solicitarle a la defensora, tal vez no sé si en este contexto, pero sí para más adelante, la profundización de todo lo que tiene que ver con su plan de trabajo, con metas concretas, con indicadores concretos, para que también nosotros podamos hacer un seguimiento de este plan y buscarle una armonización más objetiva y no tanto una mirada subjetiva acerca de cómo es el desarrollo de su trabajo. Después, para poder ir terminando, es clave porque vemos que hay una ausencia de los procedimientos estandarizados de relacionamiento entre la Comisión Bicameral y la Defensora de los Derechos Niños. Si nosotros no podemos establecer un procedimiento estandarizado acerca de cómo va a ser esa vinculación, nos va a ser muy difícil determinar el accionar de todo lo que es la Comisión de Bicameral, porque todo es importante, porque cualquier niño y niña de la República Argentina es importante, porque cualquier problema de institucionalidad es importante, por lo cual me parece que poder estandarizar un procedimiento es una tarea que nos tenemos que dar como Comisión Bicameral. Como también queda claro la buena voluntad de la defensora, queda claro la buena voluntad del secretario administrativo de la comisión, creo que quedan claras las buenas voluntades de cada uno de nosotros, pero me parece que es fundamental buscar cómo va a ser la armonización comunicacional entre la comisión bicameral y la defensora. Muchas cosas a veces nosotros decimos, nos enteramos por Twitter, nos enteramos por acá, nos enteramos por allá. Me parece que hay que darle una formalidad, por lo cual estandarizar los procedimientos y buscar una modalidad de comunicación más formal son dos cuestiones que quiero proponer como recomendaciones para poder establecer. Después, me parece que para terminar, dos cuestiones. Una tiene que ver con qué cosa está obligada la defensora a comunicar a la comisión bicameral. Eso también tiene que ver con una cuestión. Tal vez
tenemos que analizar y ponernos de acuerdo acerca de qué cosas se van a solicitar que se informe o no se informe a la comisión bicameral, y después hay que aclarar claramente con el tema del presupuesto. Para nosotros, para mí particularmente, hay que prevalecer lo que dice la 26061. En el informe anual, en el anexo de rendición de cuentas, establecerá cuál fue la utilización del presupuesto. No es función nuestra de la comisión bicameral determinar previamente si un presupuesto o una previsión presupuestaria es adecuada o no. Espero no haberlos aburrido, solo haberlo explicado lo mejor posible. Por supuesto que esto está mucho más profundizado, con referencias acerca de dónde tomamos cada uno de los ítems para analizarlo, y bueno, esperemos que las recomendaciones sirvan para poder trabajarla y empezar a establecer un estándar y un piso y una línea de base acerca de cómo construir una comisión bicameral que es nueva, porque tenemos la defensora hace poquito tiempo nombrada. Betty, ya estoy. Bueno, muchísimas gracias,